Hola, estamos de nuevo contigo, es Alfredo Pablo y te doy la bienvenida a este tiempo o a este rincón de la fe. Es un rinconcito que hemos preparado para apartarnos, para estar a sola con Dios y saber escuchar lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, a través de tanta enseñanza, sobre todo a través de la catequesis, a través del catecismo de la iglesia. Estoy en medio de un taller que se titula Se buscan intercesores. Este taller, como decía, tiene una composición de aproximadamente unos 27 capítulos o, digamos así, programas, en el cual estamos cubriendo diferentes aspectos de este ministerio de la intercesión. Precisamente, hoy estamos cubriendo el tema número 15. El tema era número 15. Es un tema hermoso, en el cual habla de Jesús como el Cordero de Dios, como el Cordero de Dios. Y vemos que en el profeta Isaías 53, versículo 12, dice: indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Me encanta esa imagen que aparece ahí de Jesús con la mujer adúltera. Y muchas veces yo me ubico en esa imagen, no solamente desde el aspecto de la imagen, porque lo que aparece es una mujer, sino como la imagen de los hijos que somos indefensos. Somos hijos indefensos de Dios. ¿Indefensos ante quién? ¿Ante quién? Ante la maldad del mundo, ante la persecución de Satanás, ante las enfermedades, ante la vida de pecado, a la cual todos estamos expuestos. Para eso vino Jesús. Jesús vino para devolvernos la dignidad de hijos de Dios. ¿Por qué dignidad de hijos de Dios? Dice Pablo que nosotros no teníamos esperanza. Tú y yo no teníamos esperanza, mas Dios en su inmenso amor decidió tomar el paso. Entonces quiere decir que quien toma la iniciativa es Dios. Y Dios ha tomado esa iniciativa, pero nosotros, yo diría, Él toma la iniciativa y nosotros tomamos la negativa. ¿Por qué la negativa? Porque estamos rechazando ese amor de Dios que ha sido manifestado en Jesucristo. Entonces todo un Dios poderoso se revela en la persona de su Hijo Jesucristo. Y es por eso, yo quisiera ir a unas laminillas que he preparado muy hermosas, en la cual vemos cómo esa labor de Jesús, el primero que la define es el evangelista Juan, Juan el Bautista. Juan el Bautista, recordemos que era el primo de Jesús. Y cuando Juan estaba encarcelado, decidió enviar a sus discípulos a preguntarle a Jesús: vayan y pregúntenle a él si él es el Mesías. Y uno se queda sorprendido y dirá: bueno, pero si Juan está hablando del Mesías, ¿cómo es posible que él no conociera que Jesús era el Mesías? Yo creo que no había necesidad de que Jesús se le revelara a Juan. Más bien, Juan envía a sus discípulos para que ellos confirmen que él era el Mesías. Y cuando le preguntan a Jesús: ¿eres tú el Mesías o debemos de esperar a otro? Jesús no respondió. Jesús siguió haciendo las cosas, predicando la palabra, sanando a los enfermos, devolviéndole la vista a los ciegos, la audición a los sordos, y sanando a los leprosos, tantas enfermedades, y liberando a los que estaban oprimidos por el diablo. Y cuando terminó Jesús de aquel día de hacer esa labor, se viró hacia los discípulos de Juan y le dijo: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y han oído. Y uno dirá: bueno, entonces ¿por qué lo envió? Ya Juan sabía, ¿verdad?, que el Mesías iba a nacer en Belén, que iban a nacer de una virgen. Todos esos datos los tenía Juan, pero Juan quería que ellos por sus ojos confirmaran por sí mismo que él era el Mesías. Pero un día Juan se encuentra y ve pasar a Jesús. Si vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 29, fíjense cómo Juan describe la misión de Jesús como Hijo de Dios, que se había hecho hombre, y describe
lo que iba a hacer Jesús. Y cuando pasa Jesús le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso ahí Juan está resumiendo la descripción de la misión de Jesús. Y Juan nos señala a Cristo y hace que contemplemos a Jesús y que prestemos atención a varias facetas que se encuentran en la forma única de Jesús. Vamos a ver esa faceta. Jesús, entonces Juan nos señala a Jesús y hace que todos contemplemos y prestemos atención a esta faceta de Jesús. ¿Cuál es la primera faceta de Jesús? Veamos, miren, ahí como en la laminilla yo resumo. Primero, Jesucristo. ¿Cómo lo presenta Juan? Como Cordero de Dios, como el único mediador del mundo, es decir, salido de Dios. Y su destino, ¿cuál es el destino de Jesús? Jesús, el único destino de Jesús es el mundo, es decir, habitó entre nosotros como uno más en medio de una humanidad pecadora, en un mundo marcado por el pecado, en un mundo corrompido, y anduvo entre los pecadores, ¿verdad? Anduvo entre cada uno de nosotros. Pero yo quisiera como detenerme un poco más, porque es verdad que su destino es el mundo y vino a un mundo, ¿verdad? Y habitó entre nosotros, pero sigue habitando entre nosotros. Y la misma situación que encontró Jesús cuando vino a los suyos, es la misma que Él sigue encontrando. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sigue vivo hoy. Jesús no se quedó en una tumba prestada. Habita entre nosotros, ¿verdad? Y experimentamos su presencia a través de su Espíritu. Ahora, ¿qué otra cosa podríamos hacer para entender? Lo primero que tendríamos que hacer es escucharlo. Y también no solamente escucharlo, sino seguirlo a Jesús. ¿Cómo lo escuchamos? Lo escuchamos a través de su palabra. La palabra se nos es proclamada y la palabra debe de hacer en nosotros huellas, es decir, debe cambiar nuestro interior. Por eso dice que la palabra de Dios tiene inerrancia. Inerrancia quiere decir que no se pone vieja. Todos los días que usted escucha la palabra es como si Jesús te estuviera hablando ahora mismo, hoy. Pruébelo y usted se dará cuenta. Y se dará cuenta que es el mismo Jesús. Por eso Jesús, como intercesor, es el único que se puede presentar ante Dios Todopoderoso. Es el único que se puede presentar ante Dios. Y es el único, como nos dice este resumen que aparece en esta pantalla, es el único que se ofreció como víctima para ser sacrificado. Y uno dirá, bueno, ¿pero qué quiere decir esto de que se ofreció como víctima? Recordemos que cuando Dios hizo la alianza con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios siempre ofendía a Dios y negaba a Dios hasta el punto de que lo cambió por otros dioses. Recuerden esa escena cuando Moisés baja del monte monte Sinaí, de recibir las tablas de la ley, encuentra al pueblo de Israel adorando un falso dios, un becerro de oro. Y había que entonces reconciliar al pueblo de Dios con Dios, y por eso se hacían esos sacrificios. El sacrificio que se hacía una vez al año, donde el sumo sacerdote presentaba una ofrenda, entraba al lugar santísimo con la sangre del animal sacrificado. Era un animal sin defecto, sin mancha, y con esa sangre él iba al lugar del sacrificio, al lugar de la propiciación, donde entraba en esa tienda y estaba la tabla se llama la tabla de la propiciación, donde con su sangre, su mano ensangrentada, él tocaba y ya decía el sacerdote, ya Dios se hizo propicio. Es decir, ya Dios perdonó los pecados del pueblo, pero eso había que hacer todos los años. Cuando Jesús viene al mundo, se convierte en el único cordero sacrificado. Por lo tanto, murió, dice, una sola vez. Ya no hay que hacer sacrificio todos los días. Se hizo un sacrificio de una vez y para siempre. Por eso, vemos entonces la segunda razón. ¿Cuál es la segunda razón? Que Jesucristo, fruto de ese sacrificio, nos quita el pecado del mundo. ¡Wow! Eso es hermoso.
salido de Dios, por lo tanto, su destino es el mundo y habita entre nosotros, ¿verdad? Y habitó entre nosotros como uno más en el mundo, pero en un mundo marcado por el pecado. Todos los días nosotros estamos marcados por ese pecado. No porque Jesús no haya quitado los pecados de nosotros y no nos hemos liberado del pecado original, pero nosotros en nuestro libre albedrío vamos despreciando a Dios, vamos cometiendo más pecado. Ve a su alrededor y ve como todo el mundo está hundido en tinieblas. A pesar de que la luz de Cristo brilla, nosotros, dice, muchos preferimos las tinieblas a estar en la luz. Segundo, ¿qué hace Jesús? Dice la palabra de Dios, anduvo entre pecadores y murió entre dos criminales. Ahorita en el intermedio hablaba con Carmelita y me decía, wow, qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Que la misericordia de Dios alcanzó a estos dos hombres y solo uno de ellos tomó ventaja, o sea, tomó esa oportunidad de aceptar esa propuesta de salvación. ¿Cuántos en el mundo no estamos en esa misma situación? Que a lo mejor a la derecha o a la izquierda de Jesús. Y Jesús nos está ofreciendo la misma oportunidad a cada uno de nosotros, como le ofreció a cada uno de los ladrones. Solo uno, como buen ladrón, se robó el cielo. Hasta el último momento siguió robando, pero robó para bien porque se robó la salvación. Aprovechó esa oportunidad que Jesús le estaba dando, ¿verdad? Y Jesús le devolvió esa acción diciéndole, hoy te recuerdo que estarás conmigo en el paraíso. Ojalá y el Señor nos pudiera decir a cada uno de nosotros, hoy te recuerdo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Y por qué digo esto? Te digo, ¿sabe esto? Porque no sabemos ni el día ni la hora. Hoy puede ser tu día, pero no te estoy diciendo esto para que te llene de temor, sino que te llene de esperanza. El mundo vive sin esperanza. Si viviéramos con la esperanza de la vida eterna, entonces viviéramos seguros de que tenemos una oportunidad, de que tenemos una vida eterna, volveremos de donde venimos. Volveremos al Padre Celestial, porque Jesús vino a abrirnos ese camino. Entonces muchos pierden esa oportunidad porque se aferran a las cosas de este mundo. Por eso roban, matan, por eso destruyen, por eso hacen violencia, por eso abusan, porque no han entendido esa misericordia que está todavía presente y latente para nosotros. Por eso la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 28, nos dice que la misión de Jesús fue tratar con el pecado, es decir, con el pecado para devolvernos esa esperanza. Es decir, que el motivo de su entrada en el mundo, el sentido de su misión fue tratar con el pecado. El hecho de su existencia nos da a nosotros la clave para entonces entender la encarnación del Hijo de Dios, como nos habla Juan 3, versículo 16. Hay que entender de que la encarnación tiene el fruto de que nos da la salvación, nos da la oportunidad de salvarnos. Pues tanto nos dice Juan, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo el que crea en Él, y yo diría, no solamente cree en Él, sino que le crea a Él, que le crea a Él, que Él vino a darnos la vida eterna. Él vino a devolvernos esa relación con el Padre. Qué privilegio tenemos lo de esta generación. ¿Y por qué tenemos este privilegio? Porque aunque usted mira a su alrededor tanta podredumbre, tantos pecados, tanta violencia, tantas enfermedades, tantas desilusiones y destrucciones de matrimonio, de familia, de muerte, yo también miro alrededor que todavía hay esperanza y está la misericordia de Dios latente y presente para que esa promesa que nos hizo, que nos habla el Evangelio de Juan, que vino al mundo para que todo el que crea tenga vida. Si tú crees hoy, entonces tendrás esa oportunidad de tener vida y vida en abundancia. La vida que nos trae el Señor es una vida eterna, no una vida que se acaba cuando tú cierres tus ojos, es una vida que permanece y permanece para siempre. El libro de Apocalipsis dice, allí no habrá ni llanto,
ni rechinar de dientes. Es decir, en pocas palabras, no habrá sufrimiento. Y dice el Señor, me voy a prepararle un lugar para que donde yo estoy, también estén ustedes. Y por eso intercedemos, para que muchos se salven, para que muchos no se pierdan, para que muchos encuentren la realidad de la vida eterna, para que muchos encuentren el camino. ¿Y cuál es el camino? Jesús. Yo soy el camino, dice Jesús. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, a través del corazón traspasado de Jesús, todos entramos a esa relación con el Padre. Cuando nuestros primeros padres pecaron, ellos se perdieron de esa gracia, es decir, esa comunicación con el Padre, con Dios mismo, se perdió. Dios es espíritu, por lo tanto no teníamos eso, no teníamos comunicación. Mas cuando Jesús muere, dice que, la palabra de Dios dice que exhaló, es decir, en ese momento sopló el espíritu sobre cada uno de nosotros, es decir, del costado abierto mana sangre, pero mana agua. El símbolo de agua es espíritu, pero también en el nacimiento del agua, del bautismo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, hay que nacer de agua y de espíritu. No quiere decir que te metas en el vientre de tu madre. Le dijo a Nicodemo, tiene que nacer de agua y de espíritu. Entonces, en el agua nos sumergimos, es decir, la palabra bautizar quiere decir sumergirse, una inmersión completa. Nos sumergimos completamente en la gracia divina de Dios y ahí resucitamos con Cristo. Por eso esa imagen que ustedes ven ahí de la mujer adúltera, ahí vemos la compasión. Jesús mira hacia el pecado en esta mujer y le dice, ¿y quién te condena? Todos los que acusaban tuvieron que salir despavoridos porque todos estaban podridos. Y Jesús con su ojo y su mirada de misericordia le dice, si no están los que te acusan, yo tampoco te acuso. Vete en paz. Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, experimentamos una paz que solo Dios puede darnos. Nunca olvidaré, estando en un encuentro de sanación con el padre Emiliano Tardif, muchas personas empezaron a formar líneas para confesiones. Y había una mujer que llegó en una silla de ruedas con tanque de oxígeno al confesionario y empezó a confesar. Pasaron como media hora, la gente estaba ya quejándose del tiempo. Pero cuando la mujer terminó de confesarse, de pronto a la mujer se arrancó el tubo de oxígeno de la nariz, se apoyó en la silla de ruedas, se levantó y comenzó a caminar. Ese día, esa mujer había confesado el perdón hacia una persona que le había abusado de ella, violándola. Era su médico, su ginecólogo, la había violado y ella había cargado con ese odio y resentimiento en su corazón por años. Sin embargo, aquel día, esa mujer perdonó y el perdón le trajo sanación. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno perdona trae salvación. Voy a la última laminilla y es ver el tercer paso que nos da Jesús, perdonando los pecados, como lo vemos en la mujer adúltera. ¿Qué hizo Jesús? Primero, en el Evangelio de Lucas 5:24 nos resume. Primero, no dejó de cumplir la misión. ¿Cuál fue la misión? La misma que le dijo Juan el Bautista. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segundo, en la cruz, Cristo se revela como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mateo 20, versículo 28, que es la misma definición que da Juan de la misión que nos viene a traer el Cordero. Tercero, Jesús, ese Cordero es inmolado. Por eso le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué hace ese Cordero inmolado? Está ahí, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso cuando el Padre mira la miseria humana, ya no ve tus pecados, no ve tu traición, no ve tu podredumbre. Ve a ese Cordero que está a su lado, que se inmoló
por ti y por mí. Y por eso dice el profeta Isaías, y por esa llaga hemos sido salvados, sanados. Hemos recuperado la libertad en Jesucristo el Señor. Y por último, con su sangre nos libera del pecado. Isaías 55, del versículo 4 al 5, nos habla de esa sangre con la que hemos sido liberados. Recuérdense que cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto, iniciando ese proceso, ¿verdad?, de liberación para ser conducido por Moisés a la tierra de libertad, el Señor le había dicho que tenían que matar un cordero y con la sangre untar los corderos, los dinteles de las puertas, para cuando pasara el ángel exterminador, los primogénitos no fueran exterminados, porque el ángel exterminador iba a exterminar a los hijos primogénitos de los egipcios. Por lo tanto, al pasar el ángel exterminador no quedó sacrificado, no murió ninguno de los primogénitos de los hebreos, de los judíos, de los egipcios. Por lo tanto, fueron salvados por la sangre de ese cordero. Asimismo, con la sangre del cordero, tú y yo hemos recuperado la libertad. Hemos sido salvados, hemos sido sanados. La sangre que cayó de Jesús desde la cruz es la sangre que nos libera. Es la sangre que el Padre Celestial recibe como ofrenda perfecta, porque es el Cordero inmolado, Cordero sin defecto, sin mancha, sin pecado. Y por eso el Padre Celestial se deleita cuando ve esa ofrenda que el Cordero inmolado, su Hijo amado, le entrega por ti y por mí. Hoy te invito a orar. Hoy te invito a que te una a este tiempo de oración. El Señor anda buscando personas como tú y como yo, simples, que intercedan, que se unan a este ejército de intercesores, que clamen a tiempo y a destiempo por la misericordia. Esa misericordia que se siga derramando sobre cada corazón, sobre cada ser humano, sobre cada bautizado, para que todos encuentren la vida y la vida eterna que nos ha logrado Jesús. Jesús, que como el Cordero inmolado nos ha devuelto la salud, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Que el Señor te bendiga, el Señor te llene de su paz y se llene de su alegría. Recuérdate, Jesucristo es el Cordero de Dios. Así sea.